Boa noite pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Estamos aqui em mais uma live da página Antes da Extinção. Muito obrigado, André, pela disponibilização do espaço para a gente falar desse tema, que é um tema que a gente considera tão importante de discutir nesse momento no Brasil. Vou esperar o pessoal entrar. Eu vi que o Rodrigo já está na sala. A gente vai esperar o pessoal entrando e já vai iniciando a live, tá certo? Deixa eu buscar aqui o Rodrigo. Eu não sou muito bom com essas coisas, mas vamos que vamos. Vou enviar o Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Rodrigo, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros. Es un gusto poder hablar contigo de ese tema tan importante en este momento en Brasil. Muchas gracias por tu invitación. Pido excusas a todos los que me están escuchando por no hablar portugués, pero trataré de hablar el español lo más claramente posible para que no haya dificultad en la copia de lo que yo digo. Estoy a tu disposición, Mario. Muchas gracias, Rodrigo. No hay problema porque sabemos que el portugués y el español son dos idiomas hermanos, así que la gente logra entender algo del español y también después estaremos poniendo subtítulos en algunas partes de esa plática. Rodrigo, Perfecto. te pido permiso por un minutico. Yo voy a hablar tu presentación en portugués y ahí já volvemos a hablar em espanhol, vale? Perfecto, sigue. Bom, para apresentar, Dr. Rodrigo Bueno, para o público brasileiro, pessoal que não conhece o Rodrigo. Rodrigo é advogado e economista pela Pontifícia Universidade Javeriana. Rodrigo tem experiência de trabalho com bancos colombianos e estrangeiros. Rodrigo se define como uma pessoa com muito entusiasmo com as fundações e Rodrigo as vê como um motor de desenvolvimento de um país. O Rodrigo faz parte de um grupo de cidadãos que fundaram a Fundação Zoológica de Cali. Ele também se define como um apaixonado pelas aves e pelo turismo de natureza, fotógrafo aficionado e apaixonado defensor da fauna silvestre. Bem-vindo, Rodrigo. Muchas gracias de nuevo por aceptar essa invitação. E para empezar, me gostaria de perguntar-te quando começou tu conexão com as fundações, em que momento começou essa conexão com as fundações e também tu conexão com a fauna. Isso é algo de família ou isso é algo que vino depois? Como é essa parte mais personal para que a gente te conozca um pouco? Es una historia un poco larga, tan larga como ya es mi vida, ya soy un poco mayor. Yo creo que toda la vida fui un apasionado por la fauna, solamente que durante muchísimos años no lo sabía. Sí lo comencé a vislumbrar, a ver, cuando hace un poco más de 40 años comenzamos a pensar en la idea del zoológico de Cali. Ok. Pero la verdad es que de ser un depredador, como yo lo era, porque era cazador, nosotros utilizábamos, cuando estábamos muchachos, lo que acá denominamos caucheras, son ondas, y era una curiosidad mal entendida, porque cuando un niño
mata a un pájaro, no lo mata por el placer de matar, sino por la curiosidad de analizar el pájaro, Verlo de cerca. de verlo de cerca. Eso es una tendencia que hay que orientar de una manera distinta. Ahora ya no uso escopetas, uso un lente fotográfico y de esa manera cazo los pájaros. De manera que, como te digo, la pasión por la fauna, la pasión por los animales, que a veces es un poquito desenfrenada en mi caso, porque yo soy muy intenso en mis acciones, comenzó desde hace mucho tiempo y ha ido evolucionando, Mario. Qué chévere. Y Cali es la ciudad perfecta para los apasionados por aves, ¿no? Porque Cali es una de las ciudades de Colombia con mayor avifauna, ¿no? Entonces, Colombia es, para aquellos que no lo saben, pues el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. claro. Y el Aunque país, el territorio, ¿ah? perdón que te interrumpa, pero aunque el territorio sea un sexto de Brasil, o sea, Así es. aunque el territorio sea mucho más chiquito, pero la biodiversidad igualmente es gigante. Es muy especial porque Colombia tiene una conformación geográfica muy particular. Desde el sur del país, que limita con el Ecuador y limita con Brasil y con Perú, se desprende una cantidad de biomas sumamente diversos. Yo diría que exacerbados por la cordillera de los Andes, que en nuestro caso, cuando entra a Colombia por el sur, se divide en tres grandes cadenas que conforman valles interandinos, páramos, etcétera, que son cuna de una enorme biodiversidad. Además de eso, Colombia tiene el privilegio de tener dos océanos. Claro. Tenemos el océano Atlántico por el norte, que es que colinda con el mar Caribe, y el océano Pacífico. Y en el océano Pacífico, que es al oeste del país, tenemos la llanura del Chocó, la llanura selvática, de selva húmeda del Chocó, que va desde Panamá hasta el norte del Ecuador, con una enorme biodiversidad muy propia de la selva húmeda ecuatorial. Allí es el sitio, existe el sitio más lluvioso del mundo, Claro. donde la precipitación excede a veces los 20 metros al año de precipitación. ¿Se imaginan ustedes que llueve todo el tiempo? Claro. Por el otro lado, por el este del país, por el oriente del país, tenemos los llanos orientales, que son llanuras de pasto, pastizales, que van hasta Venezuela y pasan hasta las Guyanas. De manera que se dan cuenta ustedes que, además de eso, por el sur tenemos la selva amazónica y el piedemonte amazónico. Todo está dado para que Colombia sea un país absolutamente privilegiado por su posición geográfica y absolutamente privilegiado por la biodiversidad, tanto faunística como vegetal. Claro. Nosotros somos el país de mayor diversidad en orquídeas del mundo, de mayor diversidad de mariposas del mundo. Tenemos más de 2.000 especies de aves registradas en Colombia, de manera que pues vivimos, la verdad, en un paraíso terrenal desde el punto de vista ecológico. Claro que sí, sí. É uma bella descrição de Colômbia. Para os que não conhecem, esse ecossistema que mencionou Rodrigo, que se chama Chocó Biogeográfico, é um hotspot da biodiversidade. Assim como lo é a Mata Atlântica em Brasil, o Chocó é um desses lugares que são classificados como hotspot da biodiversidade por el alto
alto índice de especies que existen allí. Pero hablando un poquito de Cali, para las personas que no conocen y presentando un poquito para que principalmente la gente de Brasil se ubique, Cali es una ciudad en el suroccidente de Colombia. La población aproximada son 2,3 millones de personas, entonces para que los brasileños tengan ideas, más o menos como Curitiba, como Belo Horizonte, más o menos ese tamaño. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia, después de Bogotá, Medellín, viene Cali, después viene Barranquilla y después Cartagena. Y hablando un poquito ya del Zoológico de Cali, el Zoológico de Cali abrió sus puertas en 1969 bajo la alcaldía de Marino Rengifo Salcedo. En esa época, la apertura del zoológico tuvo que ver y tuvo alguna conexión con los Juegos Panamericanos que se acercaban, fueron en 1971, más o menos, me corrijas en las tan precisas. Cali fue la sexta ciudad a recibir los Juegos Panamericanos. Después de Buenos Aires, Ciudad de México, Chicago, São Paulo, Winnipeg, vino Cali. El zoológico fue administrado hasta 1981 por el gobierno, por la alcaldía de Cali. Rodrigo, ¿cómo era ese zoológico de Cali de entonces? ¿Vos lo conociste, lo visitaste? ¿Cómo era la... Mira, la historia, pues obviamente va atrás 40 años, un poquito más. Es una historia muy romántica y yo tuve mucho envolvimiento en ella. La idea que nació, pues, en una noche bohemia. Estábamos hablando con mi suegra, que era la directora de Fomento y Turismo del departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali, y o algún funcionario público muy amigo nuestro. Y el día anterior, unos niños habían apedreado una nutria que había salido del río Cali. Una nutria es una alondra para los de Brasil. Exacto, una alondra. Que se había refugiado en una de las fuentes de la ciudad y la habían apedreado y la habían matado. Eso me causó a mí muchísima impresión. Un animalito tan sumamente delicado y raro para verlo dentro de la ciudad. Dijimos, hombre, ya es hora de que Cali se gradúe y tenga un zoológico. El funcionario público que estaba allí, que era el empleado del municipio y amigo nuestro, muy caleño, tomó la idea. Y se comenzó a desarrollar, tuvimos una serie de reuniones y el municipio aceptó el reto de construir el zoológico. Se contrató un norteamericano, pero quiero anticipar que nadie en Cali sabía nada de zoológicos, absolutamente nadie. Y entonces se contrató un arquitecto norteamericano, me acuerdo que el nombre era George Speidel, que había diseñado el zoológico de Milwaukee en Estados Unidos y diseñó un zoológico. Pues obviamente, como nosotros no teníamos ni idea de qué era lo que estábamos tratando de hacer, solamente sabíamos que queríamos un zoológico. El señor diseñó un zoológico absolutamente absurdo. Con decirte que diseñó el zoológico con exhibición para orcas. Por supuesto nunca se realizó, pero el zoológico incluía su diseño incluía las orcas. El hecho es que se comenzó a construir la primera fase. ¿Me estás viendo? Perdón. Sí, te estoy viendo. Se comenzó a construir la primera fase y como tratando de emular un poco lo que sucede en los zoológicos norteamericanos, constituimos paralelamente una sociedad zoológica que iba a ser la veedora del desarrollo del zoológico municipal administrado por el municipio.
Para hacer un cuento muy largo, corto, el zoológico se inició de una manera muy elemental, con una colección absolutamente heterogénea. Teníamos una pareja de rinocerontes. Wow. Imagínate que fue toda una odisea traerlos a Colombia, por ignorancia nuestra y por ignorancia de las mismas autoridades que los estaban trayendo. El hecho es que el municipio probó su incapacidad, al ser entidad pública, probó su incapacidad de administrarlo. La entidad veedora, que era la Asociación Zoológica, cuyo presidente era yo en ese momento, comenzamos a hacer lobbying para que el zoológico no fuera cerrado. Lo iban a cerrar porque los animales estaban muriendo, porque los animales estaban en condiciones higiénicas absurdas y las autoridades sanitarias simplemente decían que había que cerrar eso. ¿Y eso fue mucho tiempo después de la inauguración? Eso fue unos 4 o 5 años posteriores, más o menos. Mi memoria no me falla. Poco tiempo. Entonces hicimos lobbying con el alcalde de la ciudad en ese momento y dijimos, no cierre el zoológico, entrégueselo a una entidad que vamos a constituir, que se llamará la Fundación Zoológica de Cali, para que esa fundación la administre con más eficiencia de lo que puede hacer una entidad pública. De hecho, pues logramos hacerlo. Nos dieron al zoológico en administración a una entidad que no tenía ni la más remota idea de cómo administrar un zoológico. Okay. No sabíamos, es decir, comenzamos a hacer experiencia. Hicimos un pacto con el Miami Zoo en esa época, porque Cali era ciudad hermana con Miami. Okay. Entonces el Miami Zoo nos dio coaching, nos ayudó muchísimo en los primeros pasos que dimos. Para hacerte el cuento más corto todavía, una experiencia muy larga fue de un aprendizaje total. La ventaja enorme se hizo con total transparencia y con total honestidad. Okay. Éramos honestos al decir que no sabíamos cómo funcionar un zoológico. Quisimos aprender, comenzamos a aprender. Y durante todos estos 40 y tantos años que hemos transcurrido, hemos aprendido mucho. Y hoy tenemos un zoológico, gracias a toda esa gestión, Mario, tenemos un zoológico que es ejemplo de dos cosas. Y no lo digo por hablar de más. Es ejemplo de dos cosas. Ejemplo de cooperación público-privada. Okay. Eso es muy importante, creo, dentro del contexto de lo que tú estás tratando hoy. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de cómo una entidad privada, sin ánimo de lucro, subrayo esa parte, ¿no? Entidad sin ánimo de lucro, una fundación. Es muy importante. Es capaz de administrar eficientemente un bien público. El zoológico sigue siendo el zoológico municipal. El zoológico no ha dejado de ser el zoológico municipal. De hecho, todos los activos que hay dentro del zoológico, todas las muebles, los inmuebles, etcétera, todos son propiedad del municipio. Sin embargo, todo se ha hecho con el esfuerzo y el patrimonio de la fundación. Fíjate tú lo importante de el hecho de que seamos una entidad sin ánimo de lucros. Si tuviéramos accionistas no habríamos podido llegar a lo que nosotros llegamos. Te decía que es un ejemplo de cooperación público-privada y además es un ejemplo de tesón. No, y tampoco lo digo por mí, lo digo porque tenemos un equipo fantástico, incluyéndote a ti. Un equipo que ha demostrado capacidad de desarrollo
y hoy en día es el único zoológico certificado por la AZA en Colombia y uno de los pocos certificados por la AZA en el mundo sudamericano. Somos apenas 270 y tantos zoológicos que se han certificado en todo el mundo, de manera que pertenecemos a una élite importante. Claro que sí. Ahora, quiero subrayar la importancia de la certificación, bien sea por la AZA, bien sea por ALPSA, pero tiene un zoológico que se precie de ser tal, tiene que someterse a estándares de máxima calidad. Y en esto podemos elaborar un poquito más adelante. Claro que sí. A mí me gustaría entender un poco más ese proceso que fue la entrega del zoológico de las manos de la alcaldía para una fundación, porque esa historia es muy repetida en Brasil, Rodrigo. En Brasil también hay muchas alcaldías que entendieron en los últimos años. De hecho, muchas alcaldías muy similares con Cali, con ciudades muy similares a Cali, que entendieron que ya no quieren más administrar el zoológico. Sea por decir que el zoológico representa costos, que la alcaldía ya no quiere más invertir. En ese momento que eso pasó en Cali, ¿la alcaldía consideró la privatización total o esa no fue una idea en ese momento? No es una privatización total. Los activos, es decir, la instalación, el zoológico, es municipal, es propiedad del municipio. No, yo entendí cómo fue la entrega a la fundación, pero hubo un intento de pensar en privatizar el zoológico o esa idea no se les surgió, de entregar a una empresa. No, nunca pasó por la mente ni de la administración ni por la parte nuestra. Okay. Te voy a explicar la razón fundamental, la razón filosófica detrás de eso, Mario. Y queridos amigos que me están escuchando. La razón es muy sencilla. El zoológico tiene que ser autosustentable. Mira la filosofía de los ejemplos que tú me has dado. El municipio ya no quiere tener más gastos, no quiere verse involucrado en los costos del zoológico. El zoológico tiene que ser autosustentable. Y para ser autosustentable no puede ser con ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque si es una entidad privada va a querer dividendos, va a querer repartir sus dividendos entre sus accionistas. Los accionistas van a querer obtener algún fruto de su empresa. Si es una entidad sin ánimo de lucro, tiene que ser una entidad con una orientación ecológica y de conservación sumamente clara, ¿verdad? Sumamente clara, y con la intención exclusiva de hacer del zoológico una entidad de conservación moderna y con todos los estándares que deben tener los zoológicos. Inicialmente recibimos algún empuje por parte del municipio, porque no simplemente nos entregaron el zoológico y dijeron, bueno, ahóguense, porque la fundación estaba recién nacida, no teníamos patrimonio. Durante los primeros 5 o 6 años sí recibimos partidas municipales, pero eso fue el combustible inicial. Ok. Hubo una fase de transición, entonces, una fase en donde la alcaldía aún direccionaba. Es correcto, okay. Pero es un apoyo exclusivamente económico. Ok, essas informações são muito valorosas para nós, Rodrigo. Hablando um pouquinho mais de isso, em Brasília, nesse momento, os dois zoológicos de las duas cidades mais grandes de Brasil já foram privatizados em um modelo não de privatização, perdão, mas em um modelo de concessão público-privado a empresas com ânimos de lucro. Entonces ya tenemos en ese momento los dos zoológicos de las ciudades más grandes de Brasil en ese modelo. ¿Por qué me parece muy importante esa discusión aquí contigo? Porque ya hay 4 zoológicos en otras alcaldías de Brasil, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte y Curitiba,
que están en proceso de discusiones aún. Por eso yo entiendo que conocer el ejemplo de Cali puede ser muy valioso en ese sentido. Pero siguiendo, Rodrigo, algunas fundaciones que tenemos en Brasil sin ánimo de lucro tienen problemas en tener y disfrutar de autonomía política. Te explico. Algunos zoológicos en el país son administrados por fundaciones, pero viven la burocracia del Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Es muy difícil hacer planes a medio y largo plazo, porque cada vez que cambia el alcalde, cambia el director, cambia todo el equipo. ¿Cómo el zoológico de Cali logra tener autonomía política en sus decisiones y cómo es compuesta la junta directiva del zoológico, Rodrigo, para que podamos entender mejor? Yo creo que eso es extraordinariamente importante, Mario. Tiene que haber autonomía. Tiene que haber autonomía. Si está sujeto a los vaivenes de la política o de los intereses políticos, pues ¿para qué se privatiza? ¿Para qué le dan eso a una fundación? Simplemente es cambiar de collar el mismo perro, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Nosotros como somos una entidad mixta, una fundación mixta en el sentido de que tenemos en nuestra conformación de la junta directiva, tenemos el alcalde, sus secretarios, tenemos participación del municipio, pero también tenemos participación del sector privado. La Junta es totalmente independiente. El alcalde no se mete jamás en las decisiones ni de los nombramientos, ni de hecho, pues a ti te consta, nosotros tenemos una directora que lleva más de 35 años en la dirección, lo ha hecho con muchísimo éxito y se ha quedado allí por sus propios méritos, no porque el alcalde o el manejo político lo ha decidido. Nosotros no aceptamos como junta directiva que haya influencia de ninguna naturaleza de parte de los políticos. En ese momento simplemente decidiríamos devolver el zoológico al municipio. Perfecto, muchísimas gracias. Es exactamente ese el punto que me gustaría tocar. Hablando un poquito ahora, ya hablamos de autonomía política, hablando un poquito, Rodrigo, de la autonomía financiera del Zoológico de Cali. Y ahí yo creo que quizás quepa mencionar la entrega del restaurante Hacienda del Bosque, para que entendamos cómo se sostiene el Zoológico de Cali financieramente hablando. Bueno, eso ha sido un trabajo muy, muy arduo, pero el zoológico es totalmente autosustentable. El zoológico se desarrolló después de los primeros 5 o 6 años de existencia, se desarrolló exclusivamente por sus propios recursos. Nosotros vivimos en un alto porcentaje de la taquilla, o sea, de las entradas del público al zoológico, de las tiendas de souvenir, de las cafeterías, de la Hacienda del Bosque, que vino a ser parte de la historia del zoológico en los últimos 7 años, no más. Pero el manejo financiero ha sido sumamente estricto y eso es algo que yo he tratado personalmente de influir mucho, porque el manejo ha sido estricto, apegado a los flujos de caja, apegados a los recursos, contando cada centavo con muchísimo cuidado. De hecho, hemos podido desarrollar todo lo que estamos desarrollando y que tú has visto y que invito a todos los que están aquí a que conozcan también. Hemos podido desarrollar un zoológico que es pequeño, pero cuya inversión es muy alta. La última
muy alta para nuestros estándares, por supuesto. La última exhibición que tú conoces, que es la de Andes 2, que ojalá tuvieran todos la oportunidad de conocerla, costó un poco más de 2 millones de dólares, que para nosotros es un mundo de plata, es Claro. una fortuna, pero que pudimos llevar a cabo exclusivamente con nuestros propios recursos. Establecimos un negocio paralelo por concesión también del municipio. Ojo, nos dio una propiedad adyacente al zoológico que la convertimos en un hito de ciudad, en un restaurante que es hoy en día tal vez el mejor restaurante que hay en la ciudad y que nos produce ingresos adicionales para poder sostener la fundación. Hoy en día la fundación no solamente es el Zoológico de Cali. Hoy en día la fundación se ha puesto varios vestidos. Es una fundación dedicada a programas de conservación y a programas sociales. Todo con los recursos generados por la propia fundación. Sí, eso es muy importante. Yo veo, y tampoco digo porque trabajo en el Zoológico de Cali, pero algo que me pareció muy notable cuando yo llegué a Cali hace 3 años es que el pueblo caleño se enorgullece, perdón, del Zoológico de Cali. Entonces, donde vayas, si hablas del Zoológico de Cali, la gente se enorgullece y dice: el Zoológico de Cali es uno de los mejores de Sudamérica. La población sabe que el Zoológico de Cali trabaja duro. Y yo creo que eso es muy importante, obviamente, porque la taquilla depende del público. Y si la sociedad está integrada con el zoológico, el ciudadano va a visitar el zoológico. Eso es vital, Mario, eso es vital. Nosotros hemos logrado que la comunidad caleña y la comunidad colombiana se apropie del zoológico. Y son nuestros más grandes defensores, ¿verdad? Y de hecho, el zoológico de Cali es tal vez, yo me atrevería a decir que es la primera atracción turística de la ciudad. Sin duda. Hay varias otras, pues, muchas otras, pero es la primera atracción turística de la ciudad. Gente que viene del extranjero, lo primero que pregunta dónde queda el zoológico de Cali, van al zoológico de Cali. Eso es muy importante en el diseño del zoológico, Mario. El diseño del zoológico nuestro es un diseño muy bonito, muy tropical, con una abundantísima vegetación, y la gente se siente muy a gusto yendo al zoológico. La planeación del zoológico o de los zoológicos debe incluir, obviamente, la atractividad de la colección hacia el público, pero debe primar sobre todo el concepto de conservación. Insisto, todos los zoológicos que pretendan ser zoológicos de verdad deben ser zoológicos certificados, y por esto quiero decir, deben ser zoológicos que se atienen a los más modernos estándares de zoológicos que pueda haber en el mundo. Es decir, un zoológico que dé la impresión de que un animal está maltratado, o que un animal está sufriendo, o que un animal está enfermo, produce un efecto negativo y de rechazo. Claro. Claro, me parece bueno que hayas entrado en ese tema porque era exactamente lo que yo tenía planeado hablar ahora un poquito, que entremos en ese tema de las certificaciones. Sabemos que en 2016 el Zoológico de Cali se certificó con la AZA, que es la Asociación de Zoológicos y Acuarios con sede en Estados Unidos, volviéndose el segundo zoológico certificado por la CETA en Sudamérica, junto con el zoológico de Temayquén en Argentina. Desde tu punto de vista, como el presidente de la Junta Directiva, ¿en qué cambió para el zoológico de Cali esa certificación? Y si vos recomendarías esa certificación a otros zoológicos latinos, porque en Brasil se escucha mucho
pero ¿por qué un zoológico latino se va a certificar con una asociación norteamericana? Entonces, me gustaría escuchar un poquito tu punto de vista acerca de eso. Mira, eso no tiene nada que ver con el lenguaje, ni con las costumbres, ni con que son gringos o no son gringos. Eso tiene que ver con los estándares. Los estándares de zoológicos son los mismos, para los zoológicos deben ser los mismos aquí o en la Patagonia. Tienen que ser exactamente iguales o no exactamente iguales. Obviamente tiene que haber una ambientación de acuerdo con el país, con con el medio ambiente, con la ciudad, etcétera. Pero los estándares tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque los zoológicos están en peligro, Mario. Los zoológicos están en peligro desde hace mucho tiempo, porque las entidades conservacionistas los critican, porque hay muchos zoológicos que no son adecuados, muchos zoológicos que tienen los animales mal tenidos, muchos zoológicos que hacen sufrir a los animales, y muchos zoológicos que no se preocupan por la condición y que queremos sacar adelante un programa de conservación, que queremos tener una colección sustentable, que queremos manejar poblaciones en extinción para que poder contribuir a repoblarlas, que es una labor sumamente ardua, muy difícil, pero si no nos atenemos a los mejores estándares, pues llevamos perdida la batalla. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿crees que fue un punto clave, un momento clave para el Zoológico de Cali la certificación? ¿Eso cambió mucho antes, después? El zoológico de Cali es otro, antes de la certificación y después de la certificación. La certificación es simplemente el resultado de un proceso. El proceso de certificación comenzó 10 años antes, Mario. Nosotros comenzamos a leer los estándares, a analizar qué era lo que teníamos y a comprender que teníamos mucho trabajo por delante para poder lograr una certificación. El hecho de lograr la certificación fue el final del proceso, Claro. de mejora, de adecuación, de mejorar las áreas de manejo, de mejorar las condiciones de bienestar de los animales. Hoy en día el bienestar del animal es absolutamente prioritario en cualquier zoológico certificado. Si no hay bienestar psicológico o físico del animal, no puede estar ese animal allí. De manera que, por ejemplo, si yo decido traer, ¿qué te digo yo? No vamos a traerlos nunca porque no tenemos espacio. Pero si yo decido traer elefantes al zoológico de Cali, yo me tengo que preparar por lo menos con 5 o 6 años de anticipación. Tengo que entrenar a mis veterinarios, yo tengo que entrenar a los manejadores, tengo que tener el área adecuada para tener un elefante con sus crías y poderlo reproducir. Ojo, sustentar. Mario, ¿te fuiste? Mario, ¿me estás Falló un viendo? poquito tu conexión, pero yo logramos escuchar hasta donde dijiste que para reproducir la especie y tener las crías. Y lo cuán importante es prepararse antes de recibir una especie. Eso es importantísimo, sin duda. Mira, es muy importante pensar siempre en la sustentabilidad de las colecciones, de lo que tú tienes. Cuando tú trazas tu plan de colección, tú tienes que trazar también una ruta de sustentabilidad de esa colección. Ya no es posible hacer como lo hacían antes en el siglo anterior y en el siglo, en los 1800, que cuando se moría un animal simplemente iban a la selva, cazaban uno y lo ponían detrás de rejas. Eso no es posible hacerlo. Eso no es lógico, ni es racional, ni es hacer conservación. Hoy en día, si tú tienes una especie, tiene que ser una especie relevante desde el punto de vista de conservación y tienes que tener un plan de manejo de manera que permita la sustentabilidad de esa especie dentro de tu colección. Qué importante todo eso que has dicho, Rodrigo. Y solo, a mí me gustaría destacar cuán valoroso yo veo esa plática, porque en Brasil, Rodrigo, muchas veces
Yo creo que por el idioma, muchas veces en Brasil nos volteamos de espalda para Latinoamérica y miramos solamente hacia Europa y hacia Estados Unidos. Y obvio que hay buenísimos ejemplos en Europa y en Estados Unidos, pero uno de los problemas es cuando traemos esos ejemplos a la discusión desde el punto de vista brasileiro, una de las respuestas siempre es, ah, no, pero eso no funciona en Brasil, eso es cosa de Estados Unidos. Ah, no, pero eso no funciona en Brasil, eso es cosa europeo. Entonces, me parece muy importante un ejemplo latino. Conocer el ejemplo del Zoológico de Cali nos parece súper importante porque Colombia, Rodrigo, es un país con muchas más similitudes con Brasil que diferencias. Cuando yo llegué en Cali, para mí fue muy fácil adaptarme, además del idioma, que yo sufrí un poquito en el comienzo con los caleños, pero es un país muy similar a Brasil en biodiversidad, en el punto socioeconómico. Entonces, por eso yo veo muy valoroso ese ejemplo, porque es un ejemplo latino y es un ejemplo 100% aplicable a la realidad brasileña. Yo veo eso de manera muy positiva. Brasil es un país muy heterogéneo, mucho más heterogéneo que Colombia. Si tú te quedas en el norte de Brasil, tú tienes una similitud muy grande a Colombia, pero si tú te vas para el sur, tú tienes una similitud muy grande a Europa. La gente es más blanca, más europea, hacia el norte vas viendo más mestizos, etcétera. Si coges todo y lo revuelves todo dentro de la misma olla, somos muy parecidos, la verdad. Pero de nuevo te insisto, Mario, un zoológico debe tener una filosofía de conservación, no de exhibición. La exhibición se hace para dar conciencia al público de lo que se tiene. Brasil, por Dios, es el país más biodiverso del mundo. Brasil es una olla dorada de conservación, y Brasil es también un ejemplo de extinción. Donde nosotros vemos tanta riqueza biológica, vemos mucha pobreza en destrucción. Lo mismo sucede en Colombia. Nosotros estamos destruyendo nuestros recursos naturales por el cultivo de coca, por la tala de bosques, por el crecimiento de la población, por miles de razones. Por esta misma razón se hace más importante la existencia de un zoológico. El 70% del mundo vive en las ciudades. Si yo te garantizo que si tú te vas a un barrio pobre de Sao Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, no conocen los animales. Y si van al zoológico, es la única oportunidad que tienen de entender qué clase de riqueza tiene tu país con respecto a la biodiversidad. Nosotros los humanos somos compañeros de viaje de miles y miles de especies y no somos la única especie. Entonces, pero como somos racionales y pensamos un poquito más que los animales, porque los animales también piensan y razonan, tenemos la obligación de hacer que nuestros hermanos de la naturaleza sean conocidos por nosotros, respetados, y los ayudemos a conservar. Perfecto, me parece perfecto. Son buenas palabras. Ya yendo para el final de la live, Rodrigo, y agradeciéndote nuevamente. Yo te dejo libre para algunas palabras. No sé si quieres hablar un poquito de cuáles son los desafíos futuros del Zoológico de Cali, para dónde crees que va el Zoológico de Cali. Y no sé si tengas algún consejo para que enriquezcamos esa discusión en ese momento clave de privatizaciones en Brasil, para que de ahí ya vayamos para el fin de la live. Los socios que busquen los entes públicos para poder administrar sus zoológicos tienen que tener una condición muy especial. No pueden ser un negocio simplemente. Tienen que tener una orientación
conservacionista. Para mí, lo ideal es que sea una entidad sin ánimo de lucro de conservación, sin envolvimiento político. Si hay envolvimiento político, que lo haya desde el punto financiero y que le den libertad administrativa, primero. Segundo, los zoológicos han cambiado y han cambiado de manera radical y mucho más han cambiado en los últimos 20 años. La filosofía de un zoológico ya es otra cosa completamente diferente. Ya no es un sitio donde la gente va a divertirse, va a pasear, a ver un animalito raro, a reírse un rato con el salto del mono. No es eso. El zoológico tiene que tener una orientación didáctica de enseñanza. Por ejemplo, nosotros el año pasado entramos de manera gratuita 45,000 niños de los sitios más pobres de la ciudad. 45,000 niños, donde los entramos, les dimos refrigerio, etcétera, y les enseñamos el zoológico con una orientación didáctica. En tiempos anteriores teníamos un convenio con la Secretaría de Educación de Cali, donde el proceso era traer las escuelas más pobres, de los estratos más pobres, traer primero a los profesores, les dábamos un seminario donde les explicábamos qué era el zoológico y cómo deberían utilizar la visita al zoológico para enseñar a sus discípulos. Luego traíamos todo el colegio con los profesores y les dábamos un paseo por el zoológico. Tenemos que enseñar, tenemos que conservar y tenemos que enseñar a amar la naturaleza. ¿Cuáles son nuestros retos? Nuestros retos seguirán siendo inmensos hacia el futuro. Nuestro reto principal es buscar sustentabilidad, buscar frenar la extinción de especies, buscar crear conciencia de que los animales son nuestros compañeros de viaje en el planeta y que no deben ser abandonados. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esa plática. A mí me gustaría finalizar esa live añadiendo las palabras de un director de zoológicos también, americano, que se llama Terry Maple. Estamos traduciendo ese libro para el español ahora. Maravilla. Ese libro va a salir en español, las traducciones en portugués ya están disponibles. Y ese director de zoológico, él vivenció una situación muy similar en el zoológico de Atlanta, cogiendo un zoológico que era 100% público y volviéndolo en uno de los zoológicos más increíbles de ese país. Y él también hablaba mucho de la importancia de que los zoológicos sean instituciones filantrópicas. Para él, Rodrigo, ese era un punto clave. Yo sé que para ti también ese es un punto clave. Yes. Para mí también. Y por eso me encanta tanto que nos haya dado la oportunidad de conocer la historia del Zoológico de Cali y de decirnos esas palabras que dijiste. Muchísimas Mario, ha sido un honor. Te agradezco infinitamente tu invitación. Ha sido un honor dirigirme a todos ustedes. Los invito a que vengan a Cali y que tengan un país tan hermoso como el que tienen ustedes, que verdaderamente no lo he conocido, nunca he ido, pero algún día, si los años me lo permiten, por allá estaré. Por favor, allá serás muy bien recibido. Rodrigo, Gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y por la disponibilidad. Muchas gracias, Mario, muy amable. Muchas gracias, buenas noches a todos. La live quedará salva aquí en el perfil antes da extinción. Muchas gracias. Gracias a todos.